Pulso Médico, un programa familiar con temas de interés en salud. Conducido por profesionales en diversas áreas que te ayudarán a prevenir y cuidar tu salud. Ahora empieza Pulso Médico. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Universitaria 89.5. Estamos empezando ya una edición más de su programa de salud, Pulso Médico. El día de hoy, dentro de la programación, hemos considerado hablar de un tema de la parte psicológica que también es muy importante para poder mantener la estabilidad emocional de todas las familias. El día de hoy me acompaña en la conducción Jacqueline. Jacqueline, buenos días. Buenos días, Marduk. Así es, como tú lo dijiste, el día de hoy vamos a tratar netamente todo lo que es el área de psicología. Así es, vamos a discutir el día de hoy de cómo lograr que en nuestra familia, a través del diálogo, a través del entendimiento, que nuestros hijos logren el éxito. Depende bastante esto de la formación que nosotros les demos, del ejemplo que como padres podamos inculcarles. Para eso, el día de hoy nos va a acompañar el psicólogo Javier Bautista Soto de la Clínica Psicológica Volver a Vivir. Entonces, para discutir de este tema que también es importante, puesto que la salud psicológica, la salud emocional también es parte esencial de toda nuestra vida en sí, vamos a volver luego de la pausa musical para empezar a discutir este tema. Porque ya nos vamos de aquí. Ay, amigos, 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 los quiero mucho. Ay, amigos, 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 los quiero mucho. Ahora nos toca salir para triunfar. Ahora nos toca luchar para vivir. Ahora nos toca seguir. Tanto tiempo juntos, como verán, con penas y sonriendo a la vida. Las aulas del colegio ya nos gritan. Ay, amigos, 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 oyen mi ruego. Ay, amigos, 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 oyen mi ruego. Persigan esos sueños sin ver desmayar. Afloren las virtudes que aprendieron.
lo olvides. Amigos, Escríbelo en tu frente y guárdalo en tu corazón. los quiero mucho. Habíamos mencionado en el primer bloque, el día de hoy vamos a hablar del tema fundamental: padres exitosos, hijos exitosos. Nos acompaña el día de hoy el psicólogo Javier Bautista Soto de la Clínica Psicológica Volver a Vivir y Provida. Doctor Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Conversábamos un poco que para entender el problema en sí o los problemas que puedan surgir dentro del hogar hay que definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de familia, ¿no es cierto, doctor? Porque la mayoría de personas tenemos pues en concepto que familia son los padres, los hijos, quizás los abuelos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista netamente psicológico, ¿cómo interpretamos a la familia? Bueno, nosotros tenemos que empezar entendiendo, dando prioridad a las cosas, ¿no? Y para entender bien el concepto de familia tenemos que priorizar también las cosas, ¿no? En el tiempo que tengo acá en Huancayo durante 18 años, todavía sigo escuchando, para mucha gente tiene muy arraigada en su inconsciente que el concepto de familia o los integrantes dentro de una familia es padres e hijos, ¿no? En esencia no es así, porque tenemos que tener bien claro que el concepto de familia necesariamente es pareja. Es pareja porque una idea, ¿no? Si mi pareja y yo decidimos no tener hijos, ¿dejamos de ser familia? Somos realmente familia. Claro. Entonces esa es la prioridad. Posteriormente vienen los hijos que ya complementan esa idea de familia. O sea, los hijos vienen a ser el complemento de la familia y ahí es donde hablamos de lo que es familia nuclear, pues, ¿no? Sin embargo, también se habla de familia extensiva, compuesta y extensiva. Que aquí se aprecia bastante de que hay una familia donde no solo están la familia, los padres e hijos, sino están los abuelos, los tíos, y así se va extendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, de alguna u otra manera hay interferencias dentro de lo que los dos padres tienen como que el concepto de criar a sus hijos, ¿no? Quiera o no, siempre va a haber una interferencia, ¿no? Que puede incomodar a uno de los miembros de la pareja, ¿no? Claro, doctor. Como usted bien menciona, en nuestra realidad acá en la ciudad de Huancayo, en la región, y creo que en la mayoría de provincias de nuestro país, es más común observar este tipo de familias, ¿no? Donde aparte de las parejas y los hijos, están también los abuelos, etcétera, etcétera. ¿Bien? De alguna manera, como usted nos menciona, esto puede generar algunas intervenciones dentro de lo que en sí corresponde a las decisiones de pareja y etcétera, etcétera. Pero ¿puede llegar a ser armoniosa esta relación o desde el punto de vista, usted como profesional, siempre va a recomendar que la pareja, como hay un dicho muy conocido, ¿no? El casado casa quiere, ¿no? O sea, la pareja debe tener su espacio de desarrollo donde pues, se complemente con la presencia de los hijos, o de alguna manera se puede armonizar en conjunto con los otros miembros de una familia ya más extensiva? Eso en realidad va a depender mucho también de la edad con que empiezan a hacer familia, ¿no? Porque no podemos hablar pues de dos chicos de 19, 20 años que empiezan a hacer familia con alguien de 28 o 30 años, ¿no? El hecho de que haya una armonía dentro del contexto familiar va a depender más, al margen de la edad, de la madurez que tienen en este caso los suegros o los padres de la novia o del novio, ¿no? Porque si ellos llegan a una plena madurez, entonces van a entender que ellos no pueden interferir en el desarrollo de la armonía dentro de lo que es pareja y posteriormente lo que son pareja e hijos, ¿no? Si es que los padres tienen esa madurez, entonces su intervención va a ser como una mera opinión, un mero consejo que podría ser, pero no una intervención directa. Pero encontrar ese tipo de padres o suegros, ¿no? Es bastante un poco complejo. bastante complejo y difícil, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque siempre van a interferir a veces en favor pues de quien es su hijo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, siempre, como se menciona también, los padres nunca dejan de ser padres y de alguna manera siempre van a querer buscar lo mejor para sus hijos y de alguna manera dar recomendaciones que puede ser a veces mal tomado por la pareja después de los hijos, ¿no? O tal vez, Víctor, llevándolo del otro lado, los padres tal vez no necesariamente ellos intervienen, sino que los mismos padres
les dan a sus abuelos la crianza de los hijos, y entonces ellos se creen con derecho de poder intervenir en esa crianza. ¿Podría darse ese caso? Claro, o sea, cuando ya yo estoy viviendo en una familia compuesta o extensiva, necesariamente pues, los abuelos no pueden actuar de una manera pasiva cuando ven, entre comillas, una injusticia de parte de los nuevos padres, ¿no? Pero su intervención no tiene que ser necesariamente directa, pues, o sea, como una especie de llamada de atención, sino como una especie de sugerencia. Yo he podido, en la experiencia que tengo acá, padres que en forma muy madura ven que los abuelos, pues, en este caso ven que sus hijos, como son pareja, tienen problemas, ellos llegan a la clínica y dicen, ¿sabe qué? Veo que mi hija con mi yerno tienen problemas y por favor yo quiero pagar un paquete de la consulta que se ofrece, pero yo no quiero interferir en nada. No, Claro. vienen, pero la sugerencia de él es que vayan al psicólogo para que el psicólogo como conciliador o mediador los pueda ayudar. Por ejemplo, esa es una forma madura del abuelo, ¿no? Exacto, El y padre quizás de- la de- mejor solución, ¿no? Por supuesto, es la mejor solución. Porque como usted nos ha mencionado, familia, hay que entender que familia es la pareja. Es que en ¿cierto? esencia la familia es la En pareja. esencia es eso, como usted bien lo ha Porque mira, mencionado. alguna vez yo llegué a escuchar algo muy bonito, ¿no? Que yo lo trato de aplicar en mi vida y espero algún día aplicarlo con mis hijos, ¿no? Alguien decía que gran padre es aquel que logra que sus hijos a los 25 años se vayan de casa. Y si sea, es antes, mejor. Y si es antes, mejor, pues. Ujú. Pero ¿se ve eso realmente? Aquí yo veo de que hay papás que tienen un concepto muy sobreposesivo en la crianza de los hijos. Inclusive a veces Así es. construyen condominios o edificios para darle a cada hijo un piso, Un ¿no? piso, ¿no? No, o tenerlos en su condominio, o sea, prácticamente asegurar con ellos que estén ahí. Pero la realidad hace que muchos de ellos posteriormente vengan muy tristes y llorosos a veces a la clínica porque tienen una casa tan grande y sus hijos están en Lima. Sí, Y eso ellos se quedan también- solos. También pasa bastante. Ujú. Entonces, poniendo como premisa el tema central del programa, que es padres exitosos, hijos exitosos, si yo con mi pareja planificamos, pues, imagino que el éxito de una familia, o sea, empieza ya desde el hecho de que los hijos sean planificados. ¿O estoy errando ahí? Bueno, planificados en el sentido de que cuántos hijos podrías tener, pero no lo planificas cuándo lo vas a, digamos, fecundar y cuándo van a ser. Es difícil Claro. encontrar a alguien que Poco complejo, diga, ¿no? Hoy en yo día. quiero que mi hijo nazca el 25 de diciembre, ¿no? Bueno, tendría que planificarlo a partir de febrero. Claro, no una O fecha, sea, no una fecha no, exacta, claro. pero creo que sí el momento de la vida, ¿no? O sea, cuando ya uno es, digamos, profesional quizás, y ya, digamos, creo que más que nada la madurez, cuando uno ya tiene la madurez emocional suficiente como para afrontar la paternidad o la maternidad en todo caso. Por supuesto, pero aquí, por ejemplo, si tú le dices a un joven de 18, 19 años si es maduro, él siempre te va a decir que sí. Porque todo adolescente no solo es rebelde, sino se cree independiente, ¿no? Él reclama su independencia y él señala de que él solo puede guiar su vida, él solo puede con su vida, etcétera, etcétera. Mientras que tenga desayuno, almuerzo y cena y paguen la luz y el agua a sus padres, ¿no? Y eso no es un tipo de independencia. pues, Exacto. ¿no? Es una pseudo independencia en todo Por caso. eso. Yo enseño en la Universidad del Centro del Perú, en la Facultad de Educación, y cuando comparto con mis estudiantes el concepto de madurez y el concepto del amor, yo siempre les digo que el amor es sinónimo de madurez. Pero hay que entender la madurez no porque tú la creas o porque tú te la crees, ¿no? Que estás maduro, sino el concepto de madurez implica 4 cosas. Madurez psicológica, 4 aspectos, ¿no? Madurez psicológica, madurez biológica, madurez social y madurez económica. Es decir, cuando más o menos se podría decir que una persona empieza a ser maduro cuando termina su profesión, o sea, los estudios superiores. ¿Por qué? Claro. Porque ya tiene un estatus social. Por ejemplo, ya eres administrador, ya eres médico, ya eres psicólogo, ya eres abogado. Bueno, eso es un estatus dentro de la sociedad. ¿Eso qué te ha permitido? A trabajar y tener digamos, un ingreso Un económico. sustento, ¿no? Claro, has terminado tus estudios superiores, significa que al menos algo has aprendido durante toda la universidad, porque no solo se educa, sino también se va formando, Así ¿no? es. Y psicológicamente va todo de la mano, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuándo podríamos nosotros decir, pues, que ya están preparados como para empezar una relación seria? Pues, precisamente, y si te das cuenta, eso termina, pues, a los 22, 23 años. Porque si yo empiezo a los 16, termino a los 21, a los 22 ya soy profesional. Claro, es lo más correcto. Y por eso es que a los 25 ya debe estar fuera de casa. Exacto, algo que no es muy, como usted había mencionado, no muy visto en nuestra forma de establecer familias, ¿no? Que son más que nada cuando los hijos se quedan con los padres hasta que tienen a sus propios hijos. Bueno, doctor, antes de irnos a la pausa, quería preguntarle lo siguiente. Vamos al hecho de que ya yo he conformado un hogar de manera Ya. independiente con mi pareja, ya tenemos nuestro primer bebé, ¿no es cierto? Ya.
¿De qué manera debo preocuparme yo para, digamos, establecer un camino de desarrollo psicológico sano para ese nuevo niño en la familia? Mira, una vez un padre me preguntó, doctor, ¿cómo puedo hacer feliz a mi hijo? Yo le digo, eso es fácil. Lo que pasa es que mucha gente no lo entiende. ¿Cómo? Ama a su mamá. Es decir, tú mostrándote afectivo con su mamá, mostrándote cariñoso, mostrándote amoroso, y que vea el niño, eso le va a dar una estabilidad tremenda para la vida emocional del niño. Si bien es cierto, el título del tema de hoy es Padre exitoso, Hijo exitoso, es una propuesta ideal, ¿no? Pero lo real es que los que tenemos hijos, al menos los primogénitos, nos damos cuenta de la total ignorancia en la cual nosotros empezamos a ser padres. Como dicen por ahí, la profesión de padre es a diferente de otras profesiones, primero nos dan el título y luego el aprendizaje, carrera, ¿no? Es de por vida. Claro. ¿No? Porque cada hijo nos da un título nuevo, es como una segunda especialización, una tercera especialización, algo así. Pero lo que sí tengo que decir, y espero que algunos padres entiendan, es que siempre nos equivocamos con el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito nos pone en la perspectiva de que hay bastante ignorancia y desconocimiento de parte de uno por el hecho de ser padres, ¿no? Nosotros nos aventuramos a ser padres muchas veces con lo que vimos en la crianza de nuestros padres, con lo que escuchamos, por lo que alguien nos sugirió y básicamente por el sentido común, pero eso no es suficiente porque siempre nos lleva a equivocarnos. Así es. Bueno, el tema es bastante amplio, vamos a seguir discutiendo de una pequeña pausa. Jackie. Sí, los números para comunicarnos acá con el doctor y las preguntas que quieran hacerles, el numeral 964 70 70 21 y el número de la radio es 21 11 49. Ya saben, todas las llamadas se verán respondidas acá al aire sobre lo que son padres exitosos, hijos exitosos. Sin antes recordarles que la campaña urológica este lunes 13 está atendiendo el urólogo Juan Medina de 9 a 8 de la noche y esto incluye la consulta más la ecografía renal de vejiga y próstata y el costo por paquete solo por ese día 80 soles. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en Pulso Médico. Urocentro, con el urólogo Dr. Juan Carlos Medina, especialista en enfermedades del sistema urogenital femenino y pediátrico. Cirugía de mínimo acceso, horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Sábados previa cita al 064 24 90 73. Ubícanos en avenida 13 de noviembre 1068, El Tambo, Huancayo. Camaleón Industria Gráfica. Ofrecemos servicios en afiches, volantes, tarjetas personales, troquelados de cajas, stickers, tarjetería fina, 15 años, matrimonios, baby shower, entre otros. Ubícanos en el Jirón Cusco número 442 Huancayo o al teléfono 227569, RPM numeral 998900531. Píldoras del saber. ¿Sabías que debes encontrar tiempo para poder pasar a solas con cada uno de tus hijos siempre que puedas, sin interferencias de otras personas? Esto reforzará el vínculo de confianza entre padres e hijos, fortaleciendo su autoestima personal y desarrollo integral. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia. Ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor.
Clínica Psicológica Volver a Vivir. Volver a vivir. Dirigida para problemas de conducta, anorexia, bulimia, servicio psicológico a niños, adolescentes, jóvenes, familia y pareja. También contamos con nuestro centro de rehabilitación Pro Vida, ofreciendo terapias ambulatorias, con internamiento para el tratamiento y rehabilitación de adicciones al alcohol, drogas, entre otros. Contáctanos al teléfono 246386 o a los RPMs numeral 954-400870 o numeral 964-936008. Ubícanos en Sebastián Lorente 110 El Tambo, entre Sebastián Lorente y Avenida Ferrocarril. Clínica Oncológica Hipólito. Con el oncólogo clínico el Dr. Mirko Hipólito Romero. Atiende en tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, ovario y linfomas. Ubícalos en Avenida Carmel del Solar 320 San Carlos, Huancayo, o a los teléfonos 064 23 82 30. Clínica Oncológica Hipólito. Bien, estamos ya de retorno con el doctor Javier Bautista Soto, él es psicólogo de la clínica Volver a Vivir. En el primer bloque comentábamos que es muy importante entender que la definición de familia implica básicamente la unión de una pareja. A partir de eso, el complemento vienen a ser los hijos y pues no existe en sí un momento exacto, un momento preciso para poder, planificar el hecho de tener o el hecho de acompañar la pareja con hijos. La señora Felicita Santibáñez nos hace una pregunta muy interesante. ¿Pueden ser papás o mamás sin pareja? ¿Pueden lograr ser ellos exitosos y al mismo tiempo inculcar este éxito en sus hijos, doctor? Por supuesto, miren, hay que entender una cosa, ¿no? De que el éxito de las personas en general, incluye obviamente pensando en los hijos, tiene que ver más que nada con su estabilidad emocional, su autoestima y en esencia su personalidad. Si la persona pues que está sola se prepara bien, se asesora bien y de alguna u otra manera inculca bien tanto los valores como la forma de actuar frente a determinadas situaciones, entonces no podríamos negar que pueda tener éxito, ¿ya? Pero en principio hay que partir, como dicen, por el inicio, ¿no? La madre tiene que sacarse muchos mitos de la cabeza. En primer lugar, ella no puede decir jamás que es padre y madre, pues, aunque su actuar es así. ¿Por qué? Porque las figuras paternas son irreemplazables. O sea, el papá es papá y mamá es mamá. Sin embargo, cuando, por ejemplo, ante la ausencia del padre, quien puede muchas veces hacerlas de papá, puede ser el hermano de la mamá o el abuelo en todo caso, ¿no? Y si posteriormente puede hacer que la mujer, la mamá, rehaga una vida, en realidad hay muchos, o sea, personas que pueden hacer, siendo padrastros, pueden hacer mejor rol que el papá biológico, pero siempre y cuando esta persona esté preparada. Doctor, y en el caso de los padres que son solteros, ¿es también de igual manera lo recomendable buscar una figura materna? No es pues buscar para reemplazar, sino que eso se va a presentar en su debido momento. Lo ideal es, ¿no?, que se dé, pues. Mira, acá hay una cosa, ¿no? Yo en realidad discrepo mucho de mucha gente que tiene un mal concepto de los padrastros y madrastras, los etiquetan mal. Yo soy muy consciente que son pocos los hombres y son pocos las mujeres que están preparadas para ser padrastro y madrastra. Si a veces como padre y madre biológico natural no pueden ser padrastro y madrastra, de hecho exige mejor preparación, pero he visto muchas personas que la hacen muy bien y los hijos, obviamente que no son sus hijos, los quieren más que los padres biológicos. ¿Por qué? Porque han tenido esa presencia importante en su vida. Entonces, si obviamente tanto padrastro como madrastra se asesoran bien también, porque a veces no saben hacerla, pues si como padre no sé, como padrastro menos, y en ese proceso me puedo equivocar, y no está mal equivocarse, la cuestión es reconocer eso y solicitar qué puedo hacer, tanto padres biológicos como padres sustitutos. Entonces, aquí el éxito profesional de los hijos en el futuro va a depender mucho de cómo buscamos la estabilidad emocional en ellos. ¿De acuerdo? Y sacarse el mito también de que siempre que voy a escuela de padres pregunto, ¿cuál es la mejor herencia que pueden dejar ustedes a sus hijos? Y todos al unísono dicen, la educación. Y eso es falso, pues. Eso es un mito también. La educación es un condicionante, sirve mucho. No subestimo la influencia de la educación, pero he visto tantos genios que fracasan. Tantas personas que son profesionales con su título bajo el brazo y eso no se logran. ¿Por qué?
Porque, entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí está la educación. Claro. Hay algo importante que usted ha mencionado, la estabilidad emocional. Y creo que la estabilidad emocional es un tema que entra bastante en discusión cuando hablamos ya de la etapa de la pubertad del desarrollo de una persona, de la etapa de la pubertad, de la etapa de la adolescencia. Si nosotros en casa tenemos, por ejemplo, a un niño, bueno, a un ser que está entrando en la pubertad, en la adolescencia, ¿cómo debemos canalizar? ¿Cómo debemos? Es necesario definitivamente recibir asesoramiento psicológico para esta etapa fundamental del niño, porque va a marcar, digamos, trascendentalmente ya su futuro desarrollo. Mira, acá hay una cosa, si bien es cierto, tanto la escuela como el colegio tienen un rol muy importante en la educación y formación de los hijos, pero la familia, en la familia recibe pues la información, la educación y la formación de primera base, ¿no? Se quiere decir así. Por ejemplo, si no queremos un puber o un adolescente desestabilizado, nosotros tenemos que prepararlos para eso. El problema es que se llega a un total desconocimiento a esa etapa. Por ejemplo, mira, la pubertad, ¿de qué se caracteriza? De los cambios anatómicos, cambios físicos, psicológicos, fisiológicos y anatómicos. Así es. Pero si tú no lo preparas a la niña o al niño para experimentar esos cambios, se van a asustar, se van a desestabilizar. Entonces, si bien es cierto, la escuela debería cumplir un rol importante para informar en ese aspecto, pero no lo hace pues de una manera abierta, siempre lo hacen con ciertos tabúes, con cierta ansiedad, ¿por qué? Porque también los entiendo los docentes, porque a veces si se van un poco más allá, entre comillas, de lo debido, viene un papá a quejarse de que la profesora está exagerando en su clase de sexualidad. Hubo un tiempo en que se estuvo discutiendo que en las escuelas deberían haber un curso específico de educación sexual, y salió a relucir muchas personas, incluyendo a la Iglesia Católica, a decir que si nosotros damos educación sexual en los colegios, vamos a fomentar a que los chicos tengan más sexo. Y yo la pregunta era, o sea, si dejamos de hacer esos cursos de sexualidad, ¿los chicos van a dejar de tener sexo? Definitivamente no. Mira, yo trabajo en el hospital Carrión. He estado trabajando durante muchos años en el programa de VIH-Sida, ¿no? Y tenía que ver mucho con ese tema de sexualidad. Y si tú vas al Hospital Carmen, hay una gran fila de adolescentes embarazadas. Pues significa que hay sexo. Es más, yo no envidio para nada a los adolescentes ni a la juventud de hoy. ¿Por qué? Porque están muy sobreestimulados en todo, incluyendo el aspecto sexual, ¿ya? Y como están sobreestimulados, obviamente, pues tú agarras el internet, pones la palabra sexo, nomás te sale toda una variedad de páginas sexual. Claro, entonces, ¿eso qué hace? Despierta o altera morbosa, más las hormonas, y de alguna manera muchos de ellos, cuando tienen pareja, van a tener que buscar eso. Despierta la curiosidad. Por eso, y una curiosidad lamentablemente irresponsable. Si no, ¿cómo se explica que Huancayo sea, sin temor a equivocarme, a nivel sierra, el primer lugar en infecciones de transmisión sexual y en VIH-Sida, a nivel sierra? ¿Cómo se explica eso? Porque no hay buena información. Falta de orientación en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, un poco para ir centrando el tema, lo fundamental cuando el niño está entrando, nuestros hijos están entrando en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, es primero orientarlos en los cambios físicos, anatómicos que ellos van a experimentar, ¿no es cierto? cierto? Y por ahí de psicológicos también, ¿no? Y por lo tanto la parte psicológica. Ahora, hay un tema interesante, que es por ejemplo que a esta edad pues ya los niños empiezan a tener sus primeros enamoraditos, sus primeras enamoraditas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para llegar a nuestros hijos y que ellos compartan esas experiencias con los padres? Miren, nosotros como padres también tenemos que de alguna otra manera adaptarnos a los nuevos cambios que hay, ¿no? ¿Qué significa esto? De que un padre no debe ser, entre comillas, quedado, pues, ¿no? Cada vez se entiende de que hay chicos que tienen parejas a más temprana edad, pero psicológicamente también hablando, cuando una niña, por ejemplo, o un adolescente depende mucho de su pareja, entonces ya hay una explicación hasta cierto punto entendible en este aspecto, ¿no? De que cuando hay más vacíos afectivos, empuja a la adolescente a buscar pareja para que llenen esos vacíos. ¿Y cuándo se generan vacíos afectivos? Cuando no ha habido una buena orientación afectiva del padre y la madre.
cuando ha habido padres ausentes. Entonces generan vacíos en su corazón, En- que a la larga tienen que ser llenados por alguien y por lo general lo llena la pareja. Pues, ¿no? En todo caso estamos hablando ya de padres cómplices, no solo padres, sino Pero amigos, sino una cómplices complicidad también involuntaria, ¿no? Se quiere Claro. decir, ¿no? para poder ser el punto de confianza de los niños, ¿no es cierto? Por supuesto. y Tratar de pasar esas brechas generacionales. Claro, y tenemos que saber llevar bien cuando por ejemplo, una adolescente de 13 años tiene una pareja, nosotros no podemos prohibirle, porque el adolescente justamente por su adolescencia siempre hace lo contrario a lo que decimos. O sea, nosotros no podemos prohibiéndole evitar que vea a alguien, porque igual lo va a ver y va a empezar a mentir. Entonces los padres tienen que tener buen tino para explicarle que está bien, si a esa edad tienes una pareja, entonces existen parámetros que no debes pasar. ¿Te das cuenta? Tenemos que explicarle digamos, lo que puede venir. Tenemos que explicarle a dónde puede llevar eso. Si nosotros somos bien claros y abiertos con ellos, ¿no? Entonces ellos no van a pasar los parámetros, ¿no? Si se le permite verse de vez en cuando, o de repente salir al cine, pero no ir más allá, pues. Claro, y también un poco respetar, bueno, y generar la confianza necesaria con nuestros hijos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, he visto de lejos situaciones en las que ya el padre le dice, ya, le da permiso a la hija, ¿no? Ya vas a ir al cine con tu enamorado, pero vas con tu hermano mayor. ¿No es cierto? Entonces, Es una alternativa. O sea, restringir un poco eso es, bueno, desde mi punto de vista también puede hacer pensar a la niña, al niño, que no hay la suficiente confianza para que él pueda desempeñarse o que él pueda respetar esos parámetros que usted dice, le podemos poner, ¿no es cierto? Claro, mira, yo entiendo en realidad el temor de todo padre, ¿no? Todo padre tiene un proyecto de vida hacia sus hijos, ¿no? Tiene una perspectiva, ¿no? Tiene muchos deseos de que ellos triunfen y logren probablemente lo que ellos no pudieron. Porque cuando un padre dice, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, no se refiere pues al punto de vista económico, se refiere básicamente a que sea más feliz en esencia, ¿no? Así es. ¿No? En esencia, ¿no? Miren, nosotros, por ejemplo, hay muchos padres que tienen temor cuando sus hijos salen a fiestas, en los quinceañeros, por ejemplo. Entonces, lo que el padre puede hacer en un inicio es llevarla y después recogerla, Claro. ¿no? O contratar de repente un taxi de confianza, llevarla y que el mismo taxi lo traiga. Porque nosotros no podemos hacer que nuestros hijos anden por la calle, porque ya la experiencia que tenemos es en la calle donde suceden todas las desgracias. ¿Te das Así cuenta? es. Entonces, ¿qué sucede? Entonces los padres tienen que ser precavidos en ese aspecto. Eso de ir al cine también podría ser lo mismo, ¿no? Puede ir al cine, que lo lleve un taxi de confianza y lo regrese el mismo taxi de confianza. Obviamente, pues, teniendo en cuenta el horario, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir a mi hija que vaya un quinceañero y regrese a la 1 de la mañana, porque recién a las 12 está saliendo el quinceañero, ¿no? Claro, O sea, a sí. la 1 que va a volver, Es es un absurdo, ¿no? Entonces, mejor decir, ¿sabes qué? Yo que he visto quinceañero, puede ser entre las 3 de la mañana, pero igual, te recojo o alguien de confianza te Claro, recoge, es ¿no? lo mejor, ¿no? Que Es lo es lo mejor mejor. y respetar el espacio que ellos puedan generar ahí para que, bueno, también sea parte de que ellos afiancen su autoconfianza y desarrollen de mejor manera su personalidad Por futura. supuesto. Miren, algo solo para enfatizar esto. Yo he visto en la experiencia en el hospital y en la clínica, de que, y por la mi experiencia que yo que veo así en la calle, el padre tiene que aceptar que su hijo o su hija no le tiene confianza al 100%. Porque hay cuestiones muy personales de los adolescentes que no le van a contar precisamente por sus reacciones. Porque algunas veces le ha dicho algo y el papá se ha molestado. ¿Te das cuenta? Entonces, por esas reacciones a veces el hijo como que no le comenta, ¿no? Entonces el padre tiene que reconocer que tiene que solicitar ayuda. Y no es malo reconocer de que no ha trabajado mucho la confianza. Pues. Claro, entonces llevarlo a un psicólogo para que lo asesore. Exacto, para trabajar en ese Por aspecto. supuesto, porque cualquier psicólogo donde vaya siempre lo va a orientar hacia el bien a su hijo. Exacto, cómo generar confianza entre Por supuesto. esa relación. Estamos hablando con el psicólogo Javier de la clínica Volver a Vivir y vamos a regresar después de esta pequeña pausa musical. Camaleón Industria Gráfica. Ofrecemos servicios en afiches, volantes, tarjetas personales, troquelados de cajas, stickers, tarjetería fina, 15 años, matrimonios, baby shower, entre otros. Ubícanos en el Jirón Cusco número 442 Huancayo o al teléfono 227569, RPM numeral 998900531. Urocentro.
con el urólogo Dr. Juan Carlos Medina, especialista en enfermedades del sistema urogenital femenino y pediátrico. Cirugía de mínimo acceso. Horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Sábados previa cita al 064 24 90 73. Ubícanos en Avenida 13 de noviembre 1068, El Tambo, Huancayo. Píldoras del saber. ¿Sabías que el problema real en una familia no son los conflictos que surgen, sino lo importante es qué hacemos para solucionarlos? Enfrentemos los problemas con serenidad y de manera constructiva. Pensemos que nuestros hijos aprenderán de nosotros a enfrentar los conflictos e imitarán lo que vean en casa. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en la avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Oncológica Hipólito. Con el oncólogo clínico, el doctor Mirko Hipólito Romero, atienden tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, ovario y linfomas. Ubícalos en Avenida Carmel del Solar, 320 San Carlos, Huancayo, o a los teléfonos 064 23 82 30. Clínica Oncológica Hipólito. Clínica Psicológica Volver a Vivir. Dirigida para problemas de conducta, anorexia, bulimia, servicio psicológico a niños, adolescentes, jóvenes, familia y pareja. También contamos con nuestro centro de rehabilitación Pro Vida, ofreciendo terapias ambulatorias, con internamiento para el tratamiento y rehabilitación de adicciones al alcohol, drogas, entre otros. Contáctanos al teléfono 246386 o a los RPMs numeral 954 400870 o numeral 964 936008. Ubícanos en Sebastián Lorente 110 El Tambo, entre Sebastián Lorente y Avenida Ferrocarril. Bueno, estamos ya de regreso en el segundo bloque del general del programa para seguir discutiendo el tema del día de hoy. Hemos planteado como tema de conversación lo que es padres exitosos, hijos exitosos. Nos están acompañando ahora, se ha incorporado ahora a cabina la magíster Tania Bustamante Maita. Ella es especialista en salud psicológica del niño y del adolescente y también se desarrolla como profesional en la clínica psicológica Volver a Vivir y Provida. También estábamos conversando con el psicólogo Javier Bautista Soto sobre diferentes aspectos de cómo lograr afianzar la confianza que existe pues entre los adolescentes y los padres para que de alguna manera se generen lazos que permitan lograr lo que en sí es la premisa del programa, ¿no? Que ellos tengan éxito, y este éxito pues va a ser consecuencia de las relaciones que establezcan tanto dentro de su familia, dentro de su colegio y dentro de los ambientes donde va a interactuar como persona. Psicóloga Tania, doctora Tania, una de las preguntas básicas es cómo trabajar el aspecto de comunicación en casa. ¿Cómo debe ser la adecuada comunicación en un hogar donde tenemos hijos adolescentes? A ver, a mí me gustaría enfatizar mucho en el tema, con respecto a la comunicación, con respecto a la convivencia saludable. Y no solamente partiendo del tema de que tenemos adolescentes, o sea, desde el mismo hecho de que ya tenemos hijos dentro de la casa, el tema de la comunicación va a ser básica, porque muchas veces vamos a observar de que
solemos interpretar mucho. Si tenemos un adolescente en casa, por lo general a veces el padre se pone a interpretar lo siguiente, ¿no? Yo entiendo que mi hijo va a entender de que ya está sobreentendido el mensaje que yo le estoy dando. Y el adolescente pasa lo mismo. El adolescente también dice, yo voy a entender de que mi papá está dando por sobreentendidas las reglas que me está poniendo. Y si yo no las cumplo es porque estoy buscando mi propia identidad. La comunicación en este caso, la recomendación para los padres con hijos adolescentes es de que tanto los adolescentes y tanto los padres no den por sobreentendidas las cosas, que se pongan a preguntar. Justamente por eso hablamos de comunicación. Se entiende que hay un emisor, se entiende que hay un receptor. Hasta ahí no hay ningún problema en los hogares. ¿Dónde está el detallito? En la manera como yo estoy dando a conocer el mensaje. Y el problema más grande, como le vuelvo a decir, es el hecho de que ambos nos ponemos a interpretar. Entonces, si tenemos un adolescente en la casa, es muy bueno utilizar la clarificación. Te he entendido de esta manera. Por ejemplo, vamos a suponer, estamos hablando quizá de las reglas para hacer las tareas escolares, ¿no? Entonces tal vez el adolescente dice, bueno, yo doy por entendido de que, bueno, mi padre sabe que estoy haciendo las tareas y listo, ahí queda la cosa. Pero a veces el adolescente no se pone a pensar cuáles son las expectativas que el padre tiene. Y a veces el padre tampoco se pone a pensar cuáles son las expectativas que ese adolescente tiene. La recomendación básica, y creo que no es nada difícil, por ejemplo, cuando estamos viendo esto de la convivencia, que clarifiquen. ¿Te estoy entendiendo de manera adecuada? ¿El mensaje que tú me estás dando es este? O por si acaso, no te olvides que la expectativa que tengo con respecto a ti es que termines las tareas listas y acuérdate del tiempo que te sobra, bueno, es tuyo, por ejemplo. Pero a veces el padre dice, ya mi hijo lo entenderá, porque ya varias veces se lo he repetido. Pero hay que entender de que no basta que yo repita el mensaje 100 veces. También tengo que pedir de una u otra manera la retroalimentación. ¿Es así la manera adecuada? Doctor, en cuanto a lo que nos estaba comentando, ¿cuándo es más fácil comunicarse con nuestros hijos? ¿Cuando son pequeños, cuando todavía podemos formarlos, o cuando son adolescentes, ya tienen ya formado un carácter, una personalidad? ¿Se les puede también hablar, como dice? No hay que olvidarnos de que la comunicación es una herramienta muy importante, o sea, muy al margen de la etapa en la que yo me encuentro con, sea un adolescente, sea un niño pequeño, la comunicación es una herramienta. Ahora, quizá la pregunta sea, ¿no? ¿Cuándo crees tú que es más fácil que mi hijo me escuche? Y ahora, bueno, obviamente en la niñez va a ser un poquito más sencillo en el sentido de que ellos no han interiorizado muchos conceptos. Es más, ¿no? Cuando son niños, por ejemplo, vamos a observar de que no están buscando una identidad definida. En cambio, el adolescente sí, el adolescente ya sabe quién es. Entonces es un poquito difícil establecer la mejor comunicación porque muchas veces ellos tienen temor de que al momento de que yo le vaya refiriendo tantos mensajes, vaya en contra de la identidad que se ha formado. En cambio, cuando, por ejemplo, al niño trato de comunicarle reglas o trato de comunicarle pautas de convivencia saludable, por ejemplo, lo que trabajamos en las casas, para el niño no es difícil entender esto. ¿Por qué? Porque él no tiene miedo de que yo desestructure su identidad. En cambio, el adolescente sí tiene dificultades por lo general en escucharme porque piensa que el mensaje que yo le estoy dando a entender de una u otra manera va a hacer que él dude de la imagen que se ha formado de sí mismo, ¿no? O puede interpretar también que es un mensaje impositivo, ¿no es cierto? Justo por eso, que está atacando de alguna manera la imagen que él ya tiene de sí mismo. Ahora, doctora, entonces, pongámosle que en el tema del diálogo con nuestros hijos hemos ya progresado, tenemos un grado de entendimiento, no como usted dice, no sobreentendemos las comunicaciones, sino nos dejamos en claro lo que uno espera del otro, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental, exacto. Entonces, si pese a estas situaciones yo observo algunas conductas que no son apropiadas pues en un hijo y que bueno pueden ser consecuencia de la interacción ya con un círculo externo que no es el círculo familiar, ¿cómo corregir o cómo tratar de modificar esta conducta sin crear el famoso pues el hábito o la conducta rebelde, ¿no? Porque por lo general, como conversábamos con el doctor Bautista, él nos mencionaba que muchas veces los adolescentes tienden a hacer lo contrario a lo que lo dicen los padres. Entonces, ¿cómo modificar esta conducta que estamos observando incorrecta sin generar este tipo de rebeldía? Ok, mira, si vamos a hablar, por ejemplo, esto de una conducta rebelde, también tenemos que entender de que no es que ya por el hecho de que yo sea adolescente voy a tener una forma de comportamiento rebelde. O sea, vamos a observar esto que viene ya desde mucho antes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver que tenemos un niñito. Este pequeñito quizá va callándose muchas cosas. Tal vez los padres vamos a ver que tienen un estilo de crianza impositivo, es lo que hablamos hace un momento. Va a continuar hasta la adolescencia. El adolescente de una u otra manera se
siente seguro. Ya que está en busca de su identidad, hay miedo también, ¿no? Entonces recién viene la parte de la rebeldía. Ahora, si yo como mamá observo de que hay conductas no saludables, así le llamamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Está en contra de la puntualidad, está en contra de seguir las reglas, en contra de su misma salud, tal vez incluso ha habido cierto consumo de sustancias, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos rebeldía. ¿Qué hago yo como mamá? Si digamos los 14 años anteriores he seguido las mismas pautas, ¿qué va a pasar incluso conmigo mismo? O sea, cambio de comportamiento de 14 años, lo que no he hecho, en un día intento cambiar mi forma de comunicarme con mi adolescente. ¿Qué forma podría yo encontrar para que este adolescente cambie? Porque de una otra manera ella se acostumbra a que lo trate de una forma esos 14 años. Hace un momentito escuchaba que el doctor Bautista nos señalaba que hay un punto, y cuando llego a ese punto es necesario buscar no solamente la asesoría, sino también la intervención de un profesional en salud mental. ¿En qué sentido? De que ya no estamos hablando de un simple problema de comunicación, estamos hablando de un problema del sistema familiar. ¿Por qué? Porque las reglas se han dado, por ejemplo, hablando de un adolescente de 14 años, ¿no? Las reglas ya se han dado todo ese tiempo, los estilos de comunicación de la misma manera. Entonces, modificar eso en un día no se puede, tenemos que modificar todo el sistema. Eso es parte de un proceso, ¿no es cierto? Ahora, este proceso implica pues tener hábitos, ¿no es cierto? Así como tenemos hábitos, o sea, así como a nuestros hijos les inculcamos hábitos de limpieza para cuidarse la salud bucal, hábitos, no sé, hábitos de comportamiento para hacer sus tareas, existen hábitos de convivencia saludable, ¿no es cierto? Para, digamos, generar la armonía en un hogar donde están los padres y los hijos. ¿Cuáles son los hábitos de convivencia que debemos practicar dentro del hogar para lograr esta fortaleza, pues, como familia, ¿no? Por ejemplo, bajo este enfoque de familia, perseveramos en dos hábitos muy importantes. Uno, que cada persona dentro de la familia tenga el conocimiento exacto de cuál es el rol que le corresponde. Y dos, lo que te comunicaba hace un momentito, ¿no? El hábito tan simple de que yo pueda ir clarificando los mensajes que me están diciendo. Y esto a toda edad, en toda etapa. Por ejemplo, si hablamos de una familia con un niño de 2 años, el hecho de que la mamá sepa qué es lo que le compete como mamá, el papá de la misma manera. Entonces, el mismo hecho de saber que yo como mamá sé qué es lo que me compete, de una u otra forma también le estoy dando a entender a mi hijo qué es lo que yo estoy esperando de él. Y lo otro, para que no lo sobreentienda mi adolescente, mi niña de 5 años, para que no lo sobreentienda, clarificar. Esto es lo que yo estoy esperando de ti, ¿no? Entonces, digamos, son las bases para que yo pueda crear más hábitos saludables. Podríamos asumir que estamos hablando de tener una comunicación bastante clara, ¿no? Clara y eficiente con nuestros niños. Y el conocimiento de los roles. Y ahí, por ejemplo, vienen muchas veces los mitos, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tú como mamá, se espera que tú como mamá seas la mejor amiga de tu hija. Estamos tergiversando roles. O se espera como papá que tú seas el superhéroe, el que, por ejemplo, nunca demuestre emociones no saludables. Pero no, pues es un mito, porque, por ejemplo, uno como papá no tiene que ser el superhéroe, tiene que ser el ser humano que se muestra tal como es, con sentimientos, con dolor, tal vez en algún momento, pero obviamente tendrás que modelar un comportamiento adecuado para que tu hijo en algún momento también te imite, ¿no? Claro. Y en esta parte de interactuar y conversar con nuestros hijos, es obviamente un acto que demanda de tiempo. Si bien es cierto, hoy se maneja mucho no tanto la cantidad de tiempo que pasamos con los niños o con nuestros hijos, sino más que nada la calidad del tiempo. Pero asumo que en la etapa de la pubertad, en la etapa de adolescencia, se hace quizás un poco más de más necesidad, ¿no? Que el tiempo que le podamos dedicar a nuestros hijos para poder conversar con ellos sobre sus problemas, sobre su día a día, etcétera, etcétera. ¿Existe en sí una cantidad de tiempo para poder conversar con nuestros adolescentes? Aquí me gustaría enfatizar lo que hablábamos hace un momento con el doctor Bautista, la diferencia entre cantidad y calidad de tiempo. Por ejemplo, hay madres, amas de casa, que están con los chicos toda la tarde, después de que regresan del colegio, desde las 3 hasta las 11 de la noche que ellos se acuestan. Ellas nos pueden decir, mira, fíjate, yo tengo 8 horas con mi hijo todos los días. Entonces uno puede decir, wow, es una madre muy buena. El detalle aquí va a ser, ¿y cuánto de esas 8 horas tú te dedicas a tener un buen vínculo? ¿Y a qué nos referimos con buen vínculo? El hecho de que yo le esté mirando a los ojos, el hecho de que yo esté llegando a mi hijo con un buen mensaje y de que mi hijo me esté contestando, pero no gritando, que mi hijo no esté interpretando los mensajes ofendiéndose. O sea, ¿cuánto de esas 8 horas tú tienes ese tipo de comunicación? Porque tal vez ellas nos dicen, no, en esas 8 horas lo único que hablamos es ¿y cómo te ha ido? Y mi adolescente me dice, bien. ¿Y te gustó el almuerzo? Sí.
¿Y tienes tarea? Ajá. ¿Hablaste con tus amigos? Ya. O sea, pero no me dice más. Entonces, por ejemplo, son 8 horas, han hablado, digamos, 20 minutos y no hay un buen vínculo. Entonces, no hay una receta que yo te pueda decir son 2 horas, son 3 horas, pero sí puedo declarar de que en este tiempo que tú le estás dando haya un buen vínculo. Así sea de 2 minutos, tú te hayas hecho sentir y tu mamá o tu papá también se esté haciendo sentir. O sea, ese es el detallito. Ahora, doctora, claro, dentro de esta relación que nosotros tratamos de establecer con nuestros hijos, existe también el temor, yo me pongo en la parte de los adolescentes, ¿no? O sea, así como nuestros padres buscan hacernos interactuar dentro de sus círculos sociales, etcétera, también los adolescentes en algunos momentos van a tener que hacer interactuar a sus padres dentro de sus círculos sociales, llamémosle fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro mucho de los adolescentes existe pues el concepto, ¿no?, de la vergüenza, o como bien dicho, como llaman ellos coloquialmente, ¿no?, el roche, ¿no?, que puedan hacerle pasar sus padres en una escena o en un evento social de propiamente de sus amigos, de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo como adolescentes, o sea, esta pregunta va dirigida a ellos mismos, ¿cómo podemos hacer que los adolescentes sepan transmitir estos temores a sus padres, ¿no?, para que puedan, digamos, interactuar ambos en los círculos sociales de ambas partes? Es en base a las expectativas, porque muchas veces, por ejemplo, el adolescente tal vez tenga la expectativa de un padre ideal, ¿no? O sea, el padre ideal para mí sería el que yo voy presento a mis amigos y no los juzgue, entonces es mi padre ideal, claro. Pero quizá comprende cuál es su realidad y se pone a hacer la comparación, pero el padre real que yo tengo es un padre que está lleno de prejuicios. Entonces la recomendación para los adolescentes, igualito que para los padres, sería que clarifique las expectativas. O sea, papá, mira, tengo, no sé, 2 amigos nuevos, ¿no?, te los quiero presentar, o a mi grupo de amigos, pero esto es lo que yo esperaría de ti. ¿Tú crees que podrías tratarlos con amabilidad? Porque quizá, ¿qué pasa, no? Hay padres que están en la interacción con los otros chicos y los prejuicios automáticamente salen. Entonces, dime tú, ¿qué adolescente, sabiendo de que va a pasar eso, quiere presentar a sus amigos, a sus papás? Las expectativas, la clarificación nuevamente es importante. Estamos hablando con la licenciada Tania Bustamante y también está acompañándonos el doctor Javier de la Clínica Volver a Vivir. Nos vamos a una pequeña y rápida pausa comercial y regresamos con lo último del programa. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Oncológica Hipólito. Con el oncólogo clínico el doctor Mirko Hipólito Romero. Atiende en tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, ovario y linfomas. Ubícalos en Avenida Carmel del Solar, 320 San Carlos, Huancayo, o a los teléfonos 064 23 82 30. Clínica Oncológica Hipólito. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Psicológica Volver a Vivir. Dirigida para problemas de conducta, anorexia, bulimia, servicio psicológico a niños, adolescentes, jóvenes, familia y pareja. También contamos con nuestro centro de rehabilitación Pro Vida, ofreciendo terapias ambulatorias, con internamiento para el tratamiento y rehabilitación de adicciones al alcohol, drogas, entre otros. Contáctanos al teléfono 246386 o a los RPMs numeral 954 400870 o numeral 964 936008. Ubícanos en Sebastián Lorente 110 El Tambo, entre Sebastián Lorente y Avenida Ferrocarril.
Bien, estamos ya de regreso en la parte final de nuestro programa. El día de hoy hemos hablado ampliamente del tema de los padres exitosos y los hijos exitosos, cómo orientar a nuestros hijos y también cómo recibir la correcta orientación y en el momento que debemos buscar por esta ayuda. Hemos discutido que es muy importante dejar en claro las expectativas que tenemos a nuestros hijos, tanto para que nuestros hijos también sientan la misma confianza de dejarnos en claro qué es lo que ellos esperan de nosotros como padres. En esta parte que es ya el final del programa, me gustaría pedirle al doctor Javier Bautista que nos dé las recomendaciones finales para los padres de familia que nos están escuchando. Un poco retomando lo que dijo mi colega Tania, en esencia para recomendar a los padres y en esencia a la pareja es manejar una comunicación básicamente asertiva, ¿no? ¿Qué se entiende por asertividad? La asertividad es decir lo que yo quiero, pienso y siento en forma directa y clara, ¿no? Entonces, al ser asertivo, se está estimulando a que el niño siempre manifieste sus ideas, sus pensar y su sentir, ¿no? En el caso de la pareja es lo mismo. Solo te doy un ejemplo para clarificar mejor esto, ¿no? Cuando las parejas se pelean, el hombre le dice a la mujer, ¿por qué está molesto? Y él le dice, ya tú sabes. Y ella dice, pero ¿por qué, pues? ¿Que ni siquiera eso te das cuenta? ¿No? Piensa, pues. Entonces, la mujer se pone a pensar y durante todo el día pues puede haber hecho un montón de cosas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que muchas veces uno hace cosas sin pensar y no se da cuenta, o dice algunas cosas sin mala intención, pero lo dijo y el otro lo tomó interpretativamente, ¿no? Entonces creo yo que en este punto final, alentar a la pareja sobre todo a comunicarse de manera asertiva y a dialogar, ¿no? Dialogar punto por punto y no hacer un carramontón y siempre dialogar todos los problemas y en el día a día, ¿no? Porque todos los que ahorita pues me escuchan y saben que son pareja, es difícil una vida en pareja, ¿no? Es difícil una convivencia, ¿no? Así es. Porque ese proceso de aceptación y adaptación dura toda la vida, ¿no? Y recordemos algo para que entiendan bien las parejas, ¿no? Que el matrimonio no es para ser feliz, el matrimonio es para crecer y madurar juntos. Quien no tiene bien claro eso va a tener problemas. Y todos los que estamos casados sabemos que en el proceso mismo de pareja hay muchas dificultades, pero como ya lo dijo Tania, ¿no? La única forma en poder llevarse bien las dos personas que en esencia son la pareja es saber comunicarse y saber dialogar. Ahí, en el diálogo, en el buen diálogo, está la médula de una buena relación. Si no se sabe dialogar, entonces no va a haber una buena relación, porque si van a interferir sus temperamentos, sus caracteres, sus formas de ser, imponiendo uno sobre el otro, entonces eso va a generar dificultades. Para terminar, para que haya una buena relación pareja y por ende padre y familia que van a ser modelos de sus hijos, o ejemplos más que modelos, es aprender a dar y pedir. Porque si yo doy, a la larga se va a malinterpretar. Y si exijo, a la larga va a generar incomodidad, ¿no? Solo en eso, en dar y exigir, ¿no? Así es, gracias doctor. Doctora Tania Bustamante, de igual manera, ¿algún consejo final que quiera dar quizás a los adolescentes de cómo poder llegar a sus padres? Porque la brecha generacional tal vez hace un poco difícil la comunicación de un hijo hacia su padre, ¿no? ¿Qué consejo final podríamos darles a los adolescentes? Bueno, que ellos aprendan a revisar también sus prejuicios, los prejuicios que tienen sobre los adultos, porque muchas veces los chicos, les comento, vienen a los consultorios y manifiestan lo siguiente, ¿no? Es que mi papá o mi mamá no me entiende. Entonces la recomendación para ellos es la siguiente: ¿y qué tanto ustedes, chicos que nos están escuchando, tienen la capacidad de entender a sus padres? Y es bueno también ponernos a pensar del otro lado. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido todo pues el día de hoy en esta sesión de su programa de salud Pulso Médico. Jackie. Agradeciendo igualmente a los dos psicólogos que estuvieron el día de hoy en el programa. Nos vamos sin antes hacerles de conocimiento que la campaña urológica este lunes 13 de 9 de la mañana a 8 de la noche incluye consulta más ecografía renal de vejiga y próstata. El costo de paquete solo por este día es de 80 soles. Ubicarnos en avenida 13 de noviembre 1068 con el urólogo Juan Medina. Muchas gracias nuevamente. Esto fue todo. Hasta otra próxima emisión en Pulso Médico.
Este programa llegó gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com.